este tiempo tú darte cuenta de que tienes o no tienes el teléfono celular, mira, es una buena cosa. Es una buena cosa, especialmente si estás en casa. Cuando estás en el trabajo, pues claro, ¿no? Pero cuando estás en casa y ese teléfono sigue rigiendo nuestra vida, ese sí es problema. Y gloria a Dios, porque los muchachos pudieron experimentar algo. Pero que decía eso, porque eso, parte de eso ha creado una cultura global, ¿verdad? Una cultura en donde no importa en qué país estés, no importa en qué lugar estés, es lo mismo. Si tú y yo somos sinceros, donde estemos en estos tiempos es exactamente lo mismo que tú y yo podamos estar viviendo acá. La diferencia es mínima. Entonces, en ese sentido, yo creo que la palabra que el Señor hoy nos trae es precisamente, y lo que decíamos en cuanto a la juventud, de conquistar esta generación. Dios nos ha llamado a ser conquistadores. Dios nos ha llamado a ser vencedores. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios nos ha llamado a vivir nuestra vida de triunfo en triunfo. Esa es la idea. Y en este momento, la palabra del Señor, que el Señor nos ha puesto, está en Deuteronomio, en el capítulo 20. Quiero que vengas conmigo a Deuteronomio capítulo 20, especialmente este libro. Todos conocemos la historia, es parte del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que los judíos conocen como la Torá, es el último libro. Y en el caso particular de Deuteronomio, que es el último de los 5, es una recapitulación de toda la ley, por eso se llama Deuteronomio. Deuteros, que quiere decir segundo, y nomio, de nomos, que quiere decir ley. Entonces es esa recapitulación de la ley, es decir, y la ley era la voluntad de Dios para Israel. Es decir, Dios quería darle forma a su pueblo, y para ello, para darle forma a su pueblo, le dio una ley. Y dentro de esa ley, el Señor en el capítulo 20, en esta primera parte, bueno, todo el capítulo realmente, pero vamos a ver algunos versículos de ella, habla sobre las leyes, habla sobre las leyes de la guerra. La guerra, mi hermano, si tú tienes por lo menos algunos 15 años de tener conciencia de la vida, no me dejarás mentir que la vida pareciera una guerra, pareciera una batalla, pareciera un campo de batalla, porque realmente lo es. Cada día que nosotros nos levantamos a enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque lo primero que encontramos son contrariedades desde el momento en que nos despertamos. ¿Cuál es la primera contrariedad? Bueno, hay que levantarse. Mire, ayer fue difícil levantarnos, porque nos fuimos a acostar muy tarde de viernes a sábado, y Dios mío, la levantada ayer fue tremenda. Y como un cantante decía, mira, la levantada no es el problema, la bañada. Ese es lo más complicado, ¿verdad? Especialmente si no hay agua caliente. Entonces, desde el momento en que nos levantamos, enfrentamos circunstancias, enfrentamos situaciones, esa es una batalla diaria, ¿verdad? Y sigue con el desayuno esa batalla. Yo no sé, a ti te pasa lo que a mí me pasa a veces, ¿no? Porque comer es rico. ¿A quién le gusta comer acá? ¿Verdad que es sabroso? Pero mira, cuando ya pasas de los 40 años, y yo lo pasé hace algunos años ya, cuando antes de los 40 tú podías comer lo que tú quisieras y no engordabas. Después de los 40, solo con ver la comida ya engordaste, ¿verdad? Con olerla, ya engordaste. Entonces es otra parte de la batalla. Ves el desayuno, qué ricos esos huevitos, ese pan, ese café. Oye, y si hay tocino, mira ese bacon, wow, está riquísimo. Pero luego dices, ay, pero se va a engordar. ¿Qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? Y algunos, como somos débiles, decimos, en tu nombre, ¿verdad? Entonces, es batalla, es lucha, son luchas, ¿no? Las que nos toca vivir cada momento, cada instante. La vida es una batalla. Ahora, en el caso de Israel, la guerra a la cual Moisés le hablaba al pueblo de parte de Dios era una guerra real, en el sentido que era una guerra en donde la vida podía perderse. Ahora, las leyes que el Señor establece para la guerra para Israel era para asegurarse, uno, que fueran justas, y dos, que alcanzaran la victoria. Porque el Señor, cuando nos mete a una guerra, no es para perder. Escucha bien esto, cuando el Señor nos mete a una guerra, no es para perder, sino que es para triunfar. Porque recuerda, quien estaba metiendo al pueblo de Israel a la guerra era Dios mismo. Algunas veces nosotros, como creyentes, estamos pasando por situaciones complicadas en la vida y le decimos al Señor que nos saque de esa situación, cuando el que está detrás de esa situación es Dios.
Y eso, solo eso es una guerra. Tratar de uno procesar que las dificultades que pudiese estar observando en ese momento, Dios las permite y algunas veces, déjame decirte, Dios las provoca. ¿Para qué? Para poder darte la victoria. Porque la única manera en que tú y yo podemos alcanzar la victoria es enfrentando la batalla. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda aquella alabanza antigua que decía: batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Es decir, la única manera en que tú y yo podemos ser victoriosos es enfrentando, luchando y peleando la batalla. Ahora, Dios quiere que tú y yo enfrentemos esas dificultades, enfrentemos esas batallas, enfrentemos esos desafíos, confiando plenamente en que la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Si tú estás peleando en el nombre de Jesucristo la guerra correcta, por la causa correcta, déjame decirte, la victoria está asegurada. Confía en Dios. Y eso es lo que está tratando de decirle aquí al Señor. Ahora, hay una manera de hacerlo. Y el Señor empieza diciendo de esta manera en el versículo 1 del capítulo 20. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y nuevamente, ahí afirma, el cuándo quiere decir que va a pasar. Y que tenemos que tener enemigos, sí. Ahora, mira, es bien importante que tú entiendas que los enemigos son una realidad en la vida. Los enemigos son una realidad. Y en el caso de Israel, sus enemigos sí, eran de carne y hueso. Cuando nosotros venimos en Cristo, déjame decirte una cosa, nuestros enemigos no son de carne y hueso. Por eso, cuando yo te digo, piensa en tus enemigos, por favor, no mires a quien tienes a la par. Esa persona no es tu enemigo. Ese no es el enemigo que está hablando el Señor. El enemigo de los cristianos va más allá de eso, va más allá de un nombre, va más allá de un apellido. Los enemigos de los cristianos es en la dimensión espiritual, es lo que tú sientes, es lo que tú piensas, es lo que hay en tu alma. Y el Señor quiere decirte que van a haber esos enemigos que ciertamente están fuera de ti, fuera de tu persona, pero algunos de ellos van a estar dentro de ti y no necesariamente son demonios. Son esos pensamientos, como decíamos, son esos enemigos, son esos desafíos, son esas circunstancias que nos va a tocar enfrentar en la vida. El Señor dice: cuando salgas a la guerra, el Señor quiere que salgas a la guerra. Es más, esa conquista que iba a haber más adelante de la tierra prometida, y todos tenemos una tierra prometida, ciertamente la que algún día estaremos disfrutando ahí en el cielo, como lo está haciendo el pastor Samuel o mi padre en estos momentos. Esa es la tierra prometida anhelada por cada uno de nosotros, la más importante, la más grande. Pero aquí en esta tierra, también tú y yo tenemos tierras prometidas, tierras que fluyen leche y miel. Uno de ellos es nuestro hogar. Mira, créelo o no, una de tus tierras prometidas es tu hogar. Algunos dirán: santo Dios, si esta es la tierra prometida, ¿cuál será la que no está prometida? ¿Verdad? No, pero lo ves. Mira, si estás con tu pareja, tómale de la mano ahorita ahí. Tómale de la mano a tu pareja, ¿verdad? Tómale de la mano y dile: tú eres mi tierra prometida. Si tienes tu pareja, ¿verdad? Ahora sí que está a la par, no es tu pareja, tranquilo, no te me emociones, ¿eh? Tú eres mi tierra prometida. Tu trabajo, esa es tu tierra prometida. Es parte de tu tierra prometida. Es decir, todos tenemos en esta vida esas tierras. Yo sé cuáles son mis tierras prometidas. Y el Señor quiere que las conquiste. Ahora, para conquistarlas, voy a tener que enfrentar todo aquello que me divide, que me separa entre mi tierra prometida y yo. En el caso de Israel, uno era el Jordán, y eran todas esas tribus y naciones que habitaban la tierra de Canaán, pero era para ellos. El Señor estaba provocándolos llevar ahí. Mira, no tengas temor cuando en tu vida tú enfrentes situaciones las cuales te van a llevar a donde tú sabes que el Señor quiere que tú llegues. El Señor está contigo. Vamos a ver aquí más adelante. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, mira, hay cosa más tremenda. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Mira, para empezar dice: si vieres caballos y carros. El problema acá es que esta palabra estaba siendo declarada y dicha a un pueblo que tan solo 3 meses antes, bueno, en este caso ya eran 40 años, había pasado cuando escribió el Deuteronomio,
Pero era un pueblo que había sido esclavo y que en los últimos 40 años lo que había hecho era caminar en el desierto, comiendo todos los días maná que caía del cielo, codornices, tomando aguas de la roca aguas de las rocas que se partían y sacaban esa agua bendita que el Señor les daba a su pueblo. Es decir, era un pueblo que ciertamente había peleado algunas batallas, pero no era un ejército, era un pueblo que era esclavo. Y déjame decirte, los gobernantes, aquellos opresores, los dictadores, no están interesados en que sus pueblos a los cuales oprimen aprendan a pelear porque se les rebelan. Entonces este pueblo de Israel, estando en Egipto, nunca aprendió a pelear, nunca supo usar armas, nunca tuvo caballos, nunca tuvo carros de guerra, no los tuvo. Y los enemigos que iba a enfrentar, todos ellos lo tenían. Y cuando el Señor le dice, cuando vengas y veas a tus enemigos venir contra ti, contra caballos y carros, y ese pueblo sea más grande que tú, ¿qué le digo que pasara? ¿Qué le digo que hiciera? No tengas temor de ellos. Dios nos llama a cada uno de nosotros, en la circunstancia que podamos enfrentar, a no temer ninguna de esas circunstancias. Dios nos ha llamado a no temer ninguna de las circunstancias y enemigos que tengamos que enfrentar. No temamos. Al Hijo de Dios las circunstancias no lo pueden desarmar. No lo pueden desarmar. Los hijos de Dios sabemos en quién confiamos. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Sabemos en quién confiamos. Lo que estaba tratando del Señor hacerle a su pueblo en su formación a través de Moisés era formarlos para ser un pueblo valiente, no temeroso, no miedoso, no derrotado, sino que un pueblo que supiera que ellos eran más que vencedores. Mira lo que está aquí, sigue diciendo en el versículo 2, dice, y cuando os acerquéis para combatir, es decir, cuando estés ya cerca de la batalla, dice, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá. ¿Quién se pondrá al frente? Dice, el general más fuerte, así dice. No, ¿quién se pondrá al frente? Antes de iniciar la batalla, antes de enfrentar al enemigo, dice, se pondrá en ese momento frente al pueblo el sacerdote. Es decir, en este caso, el representante de Dios. Es decir, aquel que hablaría por parte de Dios. Mira, hermano y hermana, el Señor quiere que tú pongas toda tu confianza únicamente en el Señor. El problema nuestro es que algunas veces, en medio de las circunstancias difíciles, tratamos de buscar la solución en primer lugar en aquello que tú y yo podemos hacer o tener. Yo no sé cuáles son tus recursos, yo conozco los míos, yo no sé cuáles son tus posibilidades, yo no sé cuáles son aquellas cosas de las cuales tú eres capaz de hacer, pero déjame decirte, muchas de ellas, frente a los problemas de la vida, son absolutamente nada. Pero déjame decirte algo todavía más importante, por eso el Señor le dice al pueblo que era el sacerdote el que se ponía ahí al frente antes de una batalla. Cuando Dios está en el asunto, cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, no importa el tamaño de nuestro enemigo, no importa el tamaño de aquel que nos ataca, no importa el tamaño de la dificultad, el problema, el desafío, si ponemos a Dios siempre delante de todo lo que somos y hacemos, la victoria está asegurada. Cuando dice el Señor aquí que el sacerdote iba a ir al frente y hablaría al pueblo del Señor, hermana, mi hermana, tú y yo somos sacerdotes de Dios. Pedro nos recuerda y nos dice que tú y yo somos real sacerdocio. Por eso tú, siendo ese sacerdote del Señor en Cristo Jesús, tú y yo, hermano y mi hermana, en los momentos de las dificultades, en primer lugar, nos podemos presentar delante de Dios y decirle, enfrentando la batalla, Señor, esta es mi batalla, pero en tu nombre yo venceré. Eso es lo primero. No importa si tienes o no tienes, no importa si puedes o no puedes, no importa, hermano y mi hermana, en Cristo todo es posible.
Él lo dijo, para aquel que cree, que dijo, todo le es posible. ¿Por qué? Porque para Dios, como le dijo Gabriel a María, no hay nada imposible. Él es Dios. Él es Dios. Y el Señor estaba interesado que el pueblo del Señor, antes de la batalla, se asegurara en quién Él estaba confiando. Por eso dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá el pie el sacerdote, y dice, y hablará al pueblo, y mira lo que le dice, y les dirá, oye Israel, tú eres Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Mira lo que dice, no desmaye vuestro corazón, no desmaye, no temáis. ¿Qué más sigue diciéndole? Ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Pero mira, no es porque tú y yo seamos fuertes, no es porque tú y yo seamos capaces, no es porque tú y yo seamos la mamá de Tarzán. No, es por eso. Es porque mira lo que dice acá en el versículo 4. Porque Jehová vuestro Dios, escucha bien, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Va con vosotros. Mira qué cosa más linda aquí en la segunda parte de este versículo. Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvaros. Cuando el Señor va con nosotros, es porque Él va a pelear por nosotros en contra de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarnos. Escucha bien esto. Toda circunstancia que tú estés atravesando hoy, déjame decirte, el Señor la ha permitido con el propósito de sacarte adelante. Él lo ha permitido para llevarte al siguiente nivel de experiencia con Él, de victoria, de triunfo. ¿Por qué? Porque en Cristo tú y yo caminamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, no dependiendo de las circunstancias, mi hermano y mi hermana, sino que enfrentando las circunstancias en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Qué lindo saber es que tú y yo no vamos solos, aunque todo el mundo nos abandonare, aunque perdamos absolutamente todo. Si el Señor está con nosotros, déjame decirte, el final será bueno. Si en nuestra vida el Señor está con nosotros, el final de nuestra historia, déjame decirte, será bueno. Pero cuando Dios no está con nosotros, no importa que todo en la vida nos sonría, al final, el final de esa historia no será bueno. Pero cuando tú y yo confiamos en Él, déjame decirte una cosa, vamos a ver la gloria de Dios. Y en las circunstancias que estamos atravesando, vamos a ver esa gloria. ¿Por qué? Porque Él está y va con nosotros. Moisés mismo lo dijo, recuerdan ustedes, cuando le dijo al Señor, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Si esa seguridad que tú estás en el negocio, no nos saque de este lugar. Por eso el Señor nos dijo, ¿verdad? Que no hiciéramos yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque al Señor le va a costar estar con alguien que no cree en Él. Y no solamente me refiero en matrimonio, puede ser en matrimonio, puede ser en negocios, puede ser en tanta cosa en la cual tú y yo hagamos alianzas. Porque tú y yo no podemos tener comunión con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. Porque el problema es cuando tú entramos en esas alianzas, como lo que pasó con algunos reyes de Israel, pues ya la mano del Señor se limita. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirte a ti, que eres temeroso de Él, pero no a aquel que no le teme y no cree en Él. Eso es lo complicado. Cuando tú y yo no hacemos las alianzas correctas. Tú y yo no podemos hacer alianza con el enemigo de Dios. Y nuevamente, no tiene nombre y apellido. Pero tú y yo no podemos hacer alianza con el mundo, con aquel que no teme a Dios. ¿Por qué? Porque esa mano de Dios se limitará por amor a ti, por amor a su nombre. El Señor quiere bendecirte a ti, que le temes. El Señor quiere caminar contigo, que le conoces. El Señor promete victoria para tu vida. Eso es lo que el Señor estaba tratando de decirle aquí al pueblo de Israel. Mira lo que dice en Josué capítulo 1:9, ese verso que todos lo sabemos y que deberíamos saberlo de memoria, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos aquí lo sabemos de memoria. Cuando dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes,
porque el Señor estará contigo a donde quiera que tú vayas. Josué era alumno de Moisés, el que estaba escribiendo esto en Deuteronomio capítulo 20. Ahora, en la vida hay alumnos, hay buenos alumnos y malos alumnos. Yo no sé qué tipo de alumno eres tú. A mí me encantaba y saber de que aquí mi hermano José y mi hermano Jeremías, yo no sé si está por acá, pues ellos están en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Y están estudiando. Y yo le pregunté aquí a mi hermano José David, ¿cómo te va? ¿Sabe qué me dijo él? Puros cienes. Puros cienes. Es buen estudiante, aprende bien. Y yo sé, y el buen estudiante es aquel que aprende bien, pero no solo se queda ahí, sino que el buen estudiante es aquel que aprende bien. Bueno, uno es el que aprende y aprende bien, pero por sobre todo, el que practica lo que aprendió. Tú y yo ahora mismo estamos recibiendo esta palabra que yo confío en el Señor, que no venga de mis labios, sino que venga del corazón de Dios para ti. Tú lo estás escuchando, todos aquí lo estamos escuchando, a no ser que alguno aquí sea sordo. Y yo espero, Señor, que aquí no haya ni un sordo. Yo espero que todos estén escuchando. Gracias a Dios. Mira, estamos tan avanzados que yo tengo aquí un micrófono en el cual tú puedas escuchar con mi voz amplificada. ¿Para qué? Para que puedas escuchar hasta los que están hasta allá atrás. Todos estamos escuchando, todos estamos aprendiendo. ¿Cuándo estamos aprendiendo aquí en esta mañana? Amén. Estamos aprendiendo que el Señor está con nosotros. Ahora, después de haber aprendido esto, lo más importante, que cuando salgamos de esa puerta, tú y yo practiquemos lo que aquí el Señor nos ha dicho y nos ha revelado. Josué caminó con Moisés 40 años. ¿Se imaginan ustedes todo lo que alguien del tamaño de Josué, de Moisés pudo haberle enseñado a alguien del tamaño de Josué? 40 años. 40 años caminando juntos. Mira, qué cosa más tremenda. La palabra del Señor no menciona mucho a los hijos de Moisés, pero sí menciona a Josué. El Señor no le delegó a los hijos de Moisés lo que la conquista de Canaán, se la delegó a alguien que, como aquel dice, ¿no? En aquella famosa frase, ni parientes somos, ¿verdad? Josué no era pariente de Moisés. Moisés era levita. Yo creo que Josué era de la tribu de Dan, no te recuerdo bien, era de otra tribu. Pero Moisés vio en Josué, revelado por el Señor, alguien que aprendió y alguien que practicó. Y en este momento, justo antes, después de haber cruzado, antes de cruzar el Jordán, listos para conquistar la tierra prometida, el Señor se le revela y le dice: no temas, yo estaré contigo. Y eso lo aprendió Josué de Moisés y lo practicó. Y déjame decirte una cosa, él conquistó la tierra prometida. Y déjame decirte, si tú escuchas la palabra del Señor, allá está mi hermano Jeremías, está en puros cienes, está bueno eso. Si tú estás escuchando la palabra del Señor y la aplicas, vas a ser como aquel hombre que dice Santiago, que no es como aquellos que son que escuchan de manera olvidadiza, oidores olvidadizos, ¿verdad? De que escuchan, pero como dicen algunos, por aquí les entra en el oído y por el otro oído también les sale. Mira, que ese no sea tu caso, que lo que hoy está entrando en ese oído permanezca y llegue hasta lo más profundo de tu alma, que cuando tengas que enfrentar el desafío que el Señor va a poner delante de ti para alcanzar la victoria, esa tierra prometida que Él ha ofrecido para ti, déjame decirte, tú no tengas temor y avances en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Y luego vemos aquí en los versículos del 5 al 7, no vamos a verlos, pero quiero que tú y yo vayamos al versículo 8. Y mira lo que dice en el versículo 8: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Es una pregunta. ¿Quién? En otras palabras, lo que está diciendo aquí los oficiales, Moisés, que los oficiales le dijeran al pueblo, era decirles eso, antes de una batalla, que los oficiales vinieran y preguntaran: ¿quién de los que está aquí es cobarde? Esa era la pregunta. Medroso y pusilánime es alguien que es cobarde. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta acá:
en este lugar, en este momento, ¿quiénes de los que están aquí son cobardes? Por favor, nadie levante la mano. Quiero seguir pensando lo mejor de cada uno de ustedes. Pero ciertamente, algunas veces en la vida, nosotros pecamos de cobardía. Dios no quiere que tú y yo seamos cobardes. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios siendo cobarde. No se puede. Porque el cobarde en el momento de la prueba se echa para atrás. Y dijo Jesús en otra ocasión, recuerda, nadie que poniendo sus manos en el arado, voltea para atrás, dice, nadie que hace eso es apto para el reino de los cielos. Si tú quieres caminar con el Señor, si tú quieres vivir una vida de victoria, si tú quieres poner la mano en el arado de la fe, no puedes ver para atrás. No puedes ver para atrás. Porque así no se puede. No se puede disfrutar a Dios así, de esa manera. No se puede disfrutar a Dios. Aquel que empezando su camino ve para atrás y dice, ay, ¿por qué? Eso no. Dice la palabra del Señor también en Santiago, que el hombre de doble ánimo dice que es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí, mañana no. Pasado, quién sabe. Entonces esa era la pregunta que los oficiales le iban a hacer al pueblo. Miren, aquel que tenga miedo, ¿quién es? Y créame, cuando uno pregunta a la gente, si tú le preguntas a alguien, ¿te animas o no te animas? Le das todas las posibilidades. Vas a encontrar una sorpresa de que muchos no se animan. Es más, tal vez algunas veces hemos sido nosotros, ¿verdad? Que el Señor está poniendo delante de nosotros ese desafío, esa oportunidad, y nos da miedo. Nos falta fe. Y si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Y el que tiene fe no tiene miedo. El que tiene fe no tiene miedo. Porque el miedo es totalmente lo contrario a la fe. Porque dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más dice? La convicción en Hebreos de aquello que no se ve. En otra ocasión, Pablo en 2 Corintios dice que nosotros los hijos de Dios no andamos por vista, sino que ¿por qué? Por fe. ¿Y qué es andar por fe? Caminando, hermano, mi hermana, aquellas cosas en las cuales tú y yo sabemos por convicción que es lo de Dios para nosotros. Por ahí vamos, aunque las circunstancias que nos rodeen nos digan lo contrario. Si tú y yo confiamos en el Señor, déjame decirte, avanzaremos, caminaremos y llegaremos a conquistar la victoria que el Señor tiene para cada uno de nosotros, cualquier forma que ella tenga. En tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida, en tu salud, en lo que tú eres, en tus relaciones, en lo que fuese. El Señor promete victoria cuando tú eres capaz de creer en Él. Dice, ¿quién de ustedes es cobarde? Mira lo que dice la pregunta para la segunda. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque. Y mira esta palabra interesante, no apoque, ¿verdad? El corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El corazón aquí está hablando del corazón de un cobarde. Que no apoque el corazón de sus hermanos y que no lo haga tan cobarde como el de él. Hay un dicho que está en la Biblia, que no está en la Biblia, pero es cierto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas entre cobardes, terminarás siendo ¿qué? Cobarde. Si andas entre valientes, terminarás siendo ¿qué? Valiente. Mira, hubo un valiente, que todos conocemos la historia de él. Fue Gedeón. Y quiero que venga conmigo a Jueces capítulo 7, verso 3. Todos conocemos esa historia y con eso terminamos. Cuando dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, este es Gedeón, ¿no? Por ordenanza del Señor, quien tema y se estremezca, ¿qué dice? Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y mira qué cosa más tremenda.
Tal vez que Dios en ese ratico dijo, no, aquí todos son mis valientes, nadie se va a ir. Dice, y se devolvieron del pueblo 22,000. Y quedaron 10,000. Y todos conocemos la historia. Él se fue así, hasta llegar a ¿cuántos? 300. ¿Cuántos eran al inicio? Dice, bueno, ya aquí ya se habían ido algunos, ¿ven? No, ya aquí todavía no se habían ido. Eran más de 30,000, 32,000. De 32,300. Dios mío, qué pena, ¿verdad? Pero déjame decirte, en la vida, no vas a encontrar muchos valientes. Yo voy a hacer una pregunta acá y quiero que todos me contesten con un amén, para sentirme bien. Y yo sé que es así. Amén. ¿Cuántos valientes hay acá? Amén. Aleluya. Alaba al Señor. Quédate por ese aplaustito que no fue muy valiente, pero por lo menos se intentó. Amén. Alaba al Señor. Alaba al Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero estar entre valientes. Yo quiero estar entre valientes. Imagínense que aquí todos fueran miedosos. Dios mío, salgo corriendo, llorando mejor. No, yo no, ustedes. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá. Y vuelvas, dice que madrugue, dice, y se vaya. Que madrugue y se vaya. Bueno, todos ustedes son valientes, por eso estamos acá. Pero es que en la vida, déjame decirte, uno comete el error, un error grande. Uno anda con mucho cobarde, ¿se ha dado cuenta? Y la gente empieza a ser cobarde desde la mañana. Cuando uno lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí, mira, lloviendo. Dios mío. ¿Qué culpa tiene el otro que esté lloviendo? Mejor que le diga, mira qué linda esa lluvia. Gloria a Dios, ¿verdad? Es un corazón de valiente. ¿Por qué? Porque si es en verano y hay calor, cuando lo salude, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te? Mira con este gran calor. Dios mío. El que es cobarde en cualquier lugar es cobarde. El que es perico donde quiere es verde, ¿no? Así se dice. En cambio, el que es valiente, en donde esté y bajo cualquier circunstancia, le va a hallar el lado. Le va a hallar lo bueno. Hermano, hermana, asegúrate como Gedeón de rodearte de valientes, aunque sean pocos. Dile que está a la par, tú eres valiente. Porque si no, dile, madruga y te me vas. Hay que rodearse de águilas, hermanos. Hay que rodearse de gente de fe. Hay que rodearse de gente. Porque tú eres como el oro. Tú eres como el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. Ustedes conocen las aleaciones del oro, ¿no? Cuando dice 10 quilates, 18 quilates, 24 quilates. 24 quilates es aquel oro puro, ¿no? Que fue probado por el fuego. Y toda escoria salió de ese oro. Porque mira, hasta así se llama en el oro, escoria. Escoria es todo aquello que no es oro. Mira, el oro tú lo metes a altas temperaturas de fuego, el oro no se quema, la escoria sí. El problema es que muchas veces uno insiste en tener escoria en su vida. Y ese es el problema. Ese es el problema. Dios quiere que tú seas oro de 24 quilates. Porque cuando tú eres oro de 24 quilates vas a brillar como oro de 24 quilates. Dios no quiere que tu vida sea una vida de 10 quilates. Porque si tienes un anillo de 10 quilates, cuando venga esa prueba de fuego, no te va a quedar pero ni un arete de ese anillo. ¿Por qué? Porque la mayoría no era oro, era escoria. Pero hoy el Señor te llama a que tengas fe y quites en el nombre de Jesús toda escoria de tu vida y seas como Gedeón, que aunque tenía un ejército de 32,000, el único que verdaderamente necesitaba era el de 300. Porque eran 300 valientes y tú eres valiente en el nombre de Jesús. Confía en Dios, cree en Él, camina con el Señor. Él te asegura la victoria.
Él te asegura la victoria.